Bien, pasamos al último teórico. Vamos a tratar de darlo en 10 minutos. Cirugía, principios de asepsia y antisepsia. Esto ya lo habíamos hablado con Pasteur cuando comenzó la imperiosa necesidad de lograr una lucha, una batalla ganada contra los microorganismos a la hora de operar. Acá buscamos métodos prácticos para llevar a cabo esta batalla contra los microorganismos. Y hay reglas. Conseguir un campo quirúrgico estéril, que es una zona que circunda al lugar donde yo voy a abordar un tejido que normalmente está cubierto, que está cerrado, que está aséptico. Para donde voy a realizar esa incisión, que después la llamaremos diéresis, tengo que aislar ese lugar del resto del cuerpo. Entonces necesito que coloquemos campos, paños, telas o plásticos que aíslen, que separen ese lugar que ya tiene la tricotomía, el corte de pelo, del resto del perro. No podemos pelarlo a todo el perro, sino solamente limitarnos a un área en los alrededores del lugar donde voy a hacer mi cirugía. Esa es la forma de prepararlo. Para ello, yo también tengo que tener la precaución de adecuar mi vestimenta de la forma más conveniente posible, porque no me sirve solamente cuidarlo al campo operatorio, también tengo que cuidar yo porque estoy en contacto estrecho con ese campo operatorio. Dijimos, el paciente, una fuente de contaminación. Nosotros, la segunda fuente de contaminación. Para eso, ¿cómo nos vamos a vestir? Así como estaba en la imagen anterior, una cofia o gorro quirúrgico que tiene que cubrir toda mi cabellera. Los varones, o la mayoría de nosotros, usamos pelo corto. Entonces entra dentro de un gorro quirúrgico. Pero la mayoría de las mujeres y algunos varones tienen el cabello largo. Para entrar a quirófano tienen que poder aislar todo ese cabello, porque así como no nos gusta encontrar un cabello en la comida, en la factura, tampoco nos gustaría que un cabello caiga en el campo quirúrgico. Entonces todo el cabello tiene que entrar dentro de un gorro quirúrgico, dentro de una cofia, se llama. Cofia es la grandota, gorro es este que vemos en la imagen. Otra cosa, el barbijo, que nos cubre la nariz y la boca. Y no tiene que haber abertura, no tiene que estar por debajo de la nariz, no tiene que estar por encima del mentón. Otra cosa, el camisolín. El camisolín tiene que estar estéril, no así gorro y barbijo, porque está en contacto con lo que nosotros exhalamos, con el cabello que no está estéril, con nuestro cabello que no está estéril. Entonces, gorro y barbijo no hace falta que estén estéril, pero sí el camisolín, porque va a estar en contacto los puños, el pecho nuestro va a estar en contacto o en estrecho contacto con el campo operatorio. También el uso de cubrebotas o cubre calzado, que es debería ser un calzado sanitario para entrar en un área quirúrgica, pero venimos desde la antesala del quirófano, pasamos al quirófano, vamos y venimos y podemos estar levantando bacterias con ese calzado, a pesar de que sea sanitario, podemos estar levantando bacterias. Entonces, para minimizar eso, se debería utilizar los cubre calzado o botas. Entonces, el ambo, obviamente, es nuestra vestimenta de trabajo, los gorros, las cofias, los cubrebotas, los barbijos, camisolines o batas quirúrgicas y, no menos importante, los guantes. Deben ser estériles o deben tener una desinfección de alto nivel biológico.
y tengo que llevar a cabo, antes de ponerme la bata y los guantes, del lavado quirúrgico. El objetivo de ese lavado quirúrgico es eliminar toda la, no solo suciedad de las manos, pueden estar limpias, puedo lavar con jabón en el baño, mis manos están limpias, no tengo suciedad debajo de las uñas, pero tengo bacterias, y esas bacterias es esa flora que hablábamos al principio de la clase, que era una flora banal, una flora residente en la superficie de mis manos. Pero para el paciente que le voy a abrir una herida, puede ser patógeno, puede ser contaminante. Entonces tengo que disminuir o eliminar esa carga microbiana. Y se hace gracias al lavado de manos. Disminuyo toda esa flora de superficie, pero salvo con la clorhexidina, los microorganismos que están en mis células sebáceas, perdón, en mis glándulas sebáceas o en mis glándulas sudoríparas, no las estoy matando porque están en profundidad, y salvo la clorhexidina, que tiene un poder residual de acción, ellas cuando vayan emergiendo con el sudor, que vayan emergiendo con la secreción sebácea, van a salir esas bacterias a la superficie. Por eso, después del lavado de manos, viene la colocación del camisolín y la colocación de los guantes. ¿Con qué se hace? Iodopovidona en solución jabonosa, gluconato de clorhexidina, o también pueden ser los hexaclorofenos. ¿Cómo hacemos este lavado de manos? Pueden ser dos métodos. Uno que consiste en cepillado, se cepilla las manos, se va contando cuántos cepillados hago por cada una de las caras de mis dedos, manos, antebrazo, muñeca y antebrazo. Se cuenta de 1 al 10 por cada cara de las 4 en las que divido cada uno de los dedos, por cada una de la palma y el dorso de la mano, y cada una de las 4 caras en las que divido la muñeca y el antebrazo. Se moja primero. Esto era en la facultad, ahora ya se cambió todo esto, ya tenemos otra disposición. Y esto era lavado con iodopovidona en solución jabonosa. Se moja, se pone el antiséptico, se empieza a hacer espuma, cepillito, lavamos con este tipo de cepillitos. Estas fotos son de hace unos 20 y tanto de años. Y una por una las caras de los dedos se van lavando. Después la palma. Ahora hay unos cepillos mucho más paquetes que con los que hace 10 años ya nos venimos lavando, que es goma espuma y un cepillito de silicona, muy cómodo, muy práctico. Esto, los que nos aprendimos a hacer las cosas así, realmente era una tortura cada que nos teníamos que lavar, sobre todo en invierno. Bien bajo las uñas. Y después el enjuague, o también lo van a encontrar en los libros, como aclaramiento, es enjuagar las manos hasta que salgan todos los restos de este antiséptico. Otro método es el cronometrado, porque la mayoría de los antisépticos tienen que tener un periodo de acción que va entre los 2 y los 5 minutos. Entonces ahí empezamos, para cumplir ese tiempo, cepillando y que permanezca la espuma de ese antiséptico por un tiempo de entre 2 a 5 minutos. 2 como mínimo, máximo no tiene, pero mínimamente 2 minutos, y 5 minutos, 2 para la clorhexidina y 5 para iodopovidona. Y después hacemos lo mismo, mojamos las manos, aplicamos el antiséptico, hacemos espuma, mantenemos el cepillado por ese tiempo, 2 a 5 minutos, y después procedemos al enjuagado. Cualquiera de los dos métodos, después me tengo que secar, y puedo utilizar papel, servilletas de papel, o servilletas de tela, toallas de tela. Las toallas se lavan y se vuelven a utilizar. El papel se puede reciclar, pero
términos generales, se descarta. Después de ese secado, es alcohol de 90 grados, 70 grados, terminamos el secado. Y viene la colocación del camisolín. Entonces sacamos los camisolines. Acá todavía no los envolvía yo con papel a los camisolines. Los sacamos, estaba el rollito hecho, pero todavía no lo envolvíamos. Se saca, si viene envuelto, se saca el envoltorio, se saca el camisolín por las tiritas y lo van a colocar con la ayuda de un ayudante, valga la redundancia, toma por las tiritas y nos ayuda a colocar el camisolín. Sin sacar las manos a través de los puños, vamos a tomar los guantes y nos vamos a colocar esos guantes de esa forma, pero la mano siempre dentro del camisolín. Entonces sale a través del puño para entrar dentro del guante. Esa es la forma cerrada y correcta de colocarse los guantes. Pero también hay una forma abierta. De este modo, manos fuera de los puños, me coloco los guantes. No está recomendada porque hay mayor probabilidad de contaminarse por el ambiente, por que alguien que está pasando y mueve una columna de aire y el aire que se mueve es contaminación. Y la otra forma es la asistida. Alguien que ya se enguantó ayuda, contribuye a que se enguante el cirujano, por lo general, que es el último que entra a quirófano. Para el caso del paciente, tengo que cortar el pelo, se prefiere cortar el pelo un día antes y lavar, bañar al paciente un día antes, que esté completamente seco. Si no, que es lo más común, no se baña, llega como está, como vive habitualmente al día de la cirugía, se corta en ese momento el pelo, tiene que utilizarse cuchillas bajas, una 40, que es el largo del pelo es de 0.05 milímetros al ras, y tengo que comenzar con la limpieza primero, sacar el pelo cortado que está en ese lecho, entonces se tiene que remover todo ese pelo, eso es limpieza, y la antisepsia, que es remover bacterias, matar bacterias. En heridas o con la intención de realizar heridas para remover tumores como este, o traumatismos como este otro, o trabajar en cavidades prepuciales, vaginales. Entonces hay que lavar, cortar el pelo así en forma amplia, no mezquinarle, tampoco pelar todo el perro, pero no mezquinar porque no sabemos si voy a necesitar hacer un colgajo de piel, llevar para cubrir ese defecto en ese lugar, ampliar mis incisiones, si tengo que remover tejidos, tengo que cortar, lavar, hacer la antisepsia adecuada. Cuando trabajamos en la zona perineal hay que tener especial cuidado porque tenemos que posicionarlo al paciente para que quede expuesta toda un área quirúrgica desprovista de pelo, pero también lugares de mucha contaminación, entonces tenemos que poder hacer la antisepsia y garantizar que el paciente no defeque, si es una hembra no orine, si es macho también que no orine, pero si estoy trabajando acá y es macho y orina, difícilmente la orina vaya a llegar hasta la posición caudal perineal del paciente. En la hembra es más fácil que se contamine mi campo operatorio. Pero la principal contaminación es la vía rectal, entonces tengo que obliterar, cerrar transitoriamente el esfínter anal y se hace con un punto de sutura. De este modo, se coloca un algodón impregnado en el antiséptico y se coloca una sutura alrededor del esfínter anal para mantener el cierre mientras dura la cirugía. ¿Qué cirugía? Algunas hernias, algunas reparaciones, algunos tumores perineales. Heridas como esta, heridas crónicas, las iremos viendo en patología quirúrgica. Eventraciones, evisceraciones, tengo que poder realizar una buena antisepsia del campo operatorio.
Bueno, la preparación del lugar quirúrgico es la misma, eliminar la suciedad y combatir los microorganismos, reducir el número de ellos al menos, inhibiendo su crecimiento y evitando la replicación de esos microorganismos en la profundidad de los tejidos. ¿Con qué? Con povidona iodada o clorexidina, como hicimos el lavado de manos. Vamos a preparar y vamos a ir intercalando alcohol de 96 grados con iodopovidona o con clorexidina para lograr la antisepsia del campo quirúrgico. Doctor, sí. Disculpe que lo moleste. Le queda un minuto a la llamada, así que cambiamos de link. Bueno, volvemos al anterior. Volvemos al anterior. Bueno. Bien. Disculpen, ya nos excedimos en el tiempo. No queda mucho, son unas cuantas diapositivas más. Esto es largo, es extenso, pero créanme, y me lo enseñaron así, y lo he probado, que si no tenemos cuidado con estas cosas, por más que sea exitosa mi cirugía, sea rápida, esté bien cobrada, muchas veces después vienen los dolores de cabeza, las secuelas que quedan, las cicatrices, las reintervenciones, y todo porque no le prestamos atención a la antisepsia, tanto del ambiente, del cirujano, del equipo del cirujano, del paciente, y no cuesta nada, es unos minutos, es tiempo, más que nada es tiempo. En lo económico, créanme que no hay mayores gastos, pero el tiempo es la mayor demanda que tenemos. Disculpen, hacemos entrar a estos chicos. Bien, seguimos. Habíamos dicho que íbamos a ir intercalando para lograr la antisepsia del paciente, no cepillado como pasa con nuestras manos, no íbamos a hacer 10 cepillados. Sí íbamos a hacer en el prequirófano, que es la antesala al quirófano, en el prequirófano íbamos a hacer la tricotomía, cortábamos el pelo y realizábamos una limpieza, sacábamos todo el pelo, sacábamos la grasitud de la piel con alcohol, con algún antiséptico, puede ser, si quieren, clorexidina, y pasa al quirófano. Paciente ya anestesiado pasa al quirófano. En el quirófano lo recibo y voy a embrocar la técnica, así como estaba la técnica cronometrada para el lavado de manos, la técnica recuento de cepillado para el lavado de manos. Acá está la técnica que se llama de embrocación y es para el paciente. Al paciente se le embroca, al cirujano y sus ayudantes se lavan las manos, con cualquiera de las dos técnicas. La embrocación consiste en repasar el lavado y antisepsia que se hizo en la antesala del quirófano. Ahora estamos dentro del quirófano. Y lo que vamos a hacer es ir intercalando alcohol, clorexidina, alcohol, clorexidina.
Supongamos que no usamos clorexidina y usamos iodopovidona. Haremos en el prequirófano ya iodopovidona, entra al quirófano anestesiado y hacemos alcohol, iodopovidona, alcohol, iodopovidona. Intercalamos uno y otro. Lo podemos aplicar a ese antiséptico a través o vertiendo a través de un chorro. Es la forma de aplicar ese antiséptico, por chorro. O puede ser por aspersión, en un aspersor que se compra en estos mega todo por 2 pesos, en fin, los aspersores. Y vamos tirando ese spray de antiséptico sobre el campo operatorio. La distribución es mejor que con el chorro y gastamos menos todavía. O puede ser por hisopado, un hisopo. Entonces yo mojo un hisopo, una torundita, y con esa torunda voy a desparramarlo en el campo operatorio. Y ahí viene la confusión con la distribución. Si yo utilizo el hisopo, estoy haciendo la aplicación y la distribución simultáneamente. Pero si hago la aspersión, me quedó la lluvia, las gotitas del antiséptico y tengo que repasar con el hisopo. Y si tiro el chorro, como están haciéndole acá para la doctora, también con un hisopo voy a distribuir ese chorro tratando de que llegue a todos los confines de mi campo operatorio. ¿Y por dónde comienzo? Voy a empezar en la parte central donde a futuro voy a hacer la incisión. Ahí comienzo en forma lineal y después voy hacia los laterales en forma sincrónica, digamos. Si hago en la parte central donde voy a hacer la incisión, hago la primera pasada, después voy a la izquierda, la segunda pasada. A la derecha de la primera, la tercera pasada. Después a los laterales de esa y así me voy alejando del lugar donde hice la incisión. Primero con alcohol, después lo haré con iodopovidona o clorexidina, según la que elija. Volveré a hacerlo con alcohol y después de nuevo con el otro antiséptico. Ya posicionado el paciente, a veces estará en decúbito lateral, a veces estará en decúbito dorsal, a veces estará en decúbito external, con Trendelenburg, que es la posición de este perrito que le mostraba de una cirugía de periné. Es sumamente importante considerar la posición y la movilidad que va a tener ese paciente. Muchas veces empezamos en una posición y después lo tienen que cambiar de posición. Entonces, todo eso yo tengo que tener en cuenta. Y cuando trabajo sobre miembro, porque hay una fractura, una luxación, tengo que considerar que tengo que tener libertad en ese miembro y poder lograr este campo operatorio, embrocar este campo operatorio, pero después tengo que ver si hay movilidad, si el clavo quedó bien, si el tornillo, la placa, el alambre, y tengo que mover la patita. Entonces no puede estar en una posición que después limite mi trabajo. Entonces eso es fundamental. Cirugías de columna, tenemos que fijarlo a la camilla, no se puede mover bajo ningún concepto. La anestesia es exquisita en una cirugía de columna, ya sea un abordaje ventral o un abordaje dorsal. Por eso lo tengo que pegar a la camilla, posicionarlo y pegarlo a la camilla con cinta, con tela adhesiva, y ahí tengo que embrocar, y ese paciente tiene que quedar ahí fijo. A diferencia del otro que yo tenía que moverlo, acá no se tiene que mover en absoluto. Cuando uno trabaja en columna, el mínimo movimiento que se quiso mover porque se le salió de la anestesia, pone en riesgo todo. Deja de caminar, lo dejas peor que antes al paciente. Después vamos a ahondar un poco más en estas prácticas, vamos a mostrarlo, lo vamos a hacer demostrativo, si Dios quiere, y ustedes me acompañan, el que quiera. Tuvimos
pensando que a lo mejor podemos hacer prácticos no obligatorios. Buscamos algunas instalaciones y lo hacemos para que vean esto, porque esto me parece que no se puede enseñar así a la distancia o con fotos. Lo tenemos que hacer y lo tienen que hacer ustedes, gastando a lo mejor, no con antiséptico, a lo mejor con algún jabón líquido, para que entiendan cómo se hace, para que se laven como se debe, y que aprendan a hacerlo y que el día de mañana puedan ponerlo en una clínica veterinaria en práctica real, pero que lo aprendan a hacer durante el cursado de esta asignatura. Preguntas. Sé que es muy amplio, sé que se puede dilatar mucho más, pero obligado a responder cualquier pregunta que ustedes tengan. Profe, Sí, la combinación del alcohol y la povidona, ¿hasta cuántas veces se puede hacer? perdón, no le escuché bien su pregunta. Me decía que la aplicación de iodopovidona, ¿cuántas veces? Claro, y el alcohol, la combinación que hace. No, generalmente son 2 ciclos. Eso quiere decir alcohol, iodopovidona. Después nuevamente alcohol, iodopovidona. Si la piel está intacta, puedo hacer hasta 3 ciclos. Alcohol, yodo, alcohol, yodo, alcohol, yodo. 3 ciclos. Más de eso no tendría mayor sentido porque lo que no penetró no va a penetrar en la piel. Pero a veces hay tumores como la primera foto que se mostraba de un tumor péndulo, tumor de mama péndulo, o tumores en boca. Esta mañana estuve operando un tumor en boca y le hicimos 3 ciclos de lavado porque de por sí la boca es sucia. Habían muchas piezas dentales que estaban en malas condiciones y el tumor era un tumor en la comisura labial izquierda que tenía una descamación particular, pelos pegados, pelos que no salían, y se hicieron 3 ciclos de lavado, considerando que era boca y que es irritante para las mucosas. Pero quiero preservar, no vamos a poder hacer curaciones. Si la antisepsia no era la adecuada, mañana que venga control, no voy a poder hacer limpiezas adecuadas de la boca. Entonces tenía que tomarme el tiempo para hacer una buena antisepsia. Y después cuando hablamos de prepucio, podemos hacer con soluciones de yodo, pero diluidas. Normalmente la povidona iodada en solución viene al 10%. Y jabonosa, en la otra presentación, viene al 5%. Cuando utilizamos para lavar vagina, prepucio, a veces también la boca, utilizamos solución diluida al 0,1%. O sea, se diluye 1 centímetro cúbico de povidona iodada puro en 100 mililitros de solución fisiológica. Y con eso se lava. Pero después, si es para piel, con 3 ciclos de iodopovidona en solución, así como viene de fábrica, el 10% puro, no le afecta en nada. La piel es muy resistente, la capa queratinizada de piel es muy resistente. Eso también me hizo acordar su compañera. Especial cuidado con el alcohol, porque el alcohol se absorbe a través de las mucosas. Entonces, cuando ustedes tengan que trabajar sobre periné, cuidado que el alcohol no ingrese a través del esfínter anal o no moje el algodón o la gasa que hayan puesto para obliterar el esfínter anal, porque ese alcohol se va a absorber a través de las mucosas. Lo mismo en la boca, lo mismo en las mucosas oculares, palpebrales. Eso tienen que tener siempre el cuidado. Uno por ahí lo pasa por alto porque lo da por sabido, el alcohol se absorbe a través de las mucosas, por eso la cerveza, el whisky, se van a absorber a través de la mucosa gastrointestinal. Entonces, a tener cuidado con eso. ¿Alguna otra pregunta? Ven como sobre la marcha uno va
dándose cuenta que dejó de contarles ciertas cositas. Por eso es bueno que sea dinámico, que sea un feedback, esto de pregunta, que sí, que no, que pase en tal circunstancia, y eso a veces en la presencialidad es más cómodo de hacerlo. Vieron que el miembro, como yo les decía, cuando vamos a operar una fractura de tibia, de cúbito y radio, el miembro tiene que quedar libre, todo el paciente cubierto con campos operatorios, todo tapado, no lo vemos al paciente debajo de los campos operatorios, no vemos ni siquiera la mesa de cirugía, todo cubierto con campos, pero se ve la patita del perro. Ahora, la parte de los dedos, manos o pies y dedos se deben vendar como estaban en esas imágenes, toda vendada la manito, porque entre los dedos, en la almohadilla plantar, en los pulpejos de los dedos, es donde más carga bacteriana hay, si hablamos del miembro. Entonces, no solo se pasa un antiséptico, sino que además se hace un vendaje. Y sobre ese vendaje se pone cinta adhesiva, ya sea una Coban o cinta de papel, para que la cantidad de microorganismos que no se los puede controlar adecuadamente en esos lugares no tenga contacto con el cirujano o con el campo operatorio. ¿Preguntas? Profe, Sí. lo que usted había dicho recién sobre las prácticas no obligatorias, ¿cómo se podría hacer o cómo serían? Todavía lo estábamos planificando, a ver cómo hacemos, a ver si volvemos a la ucraniana, o perdón, a la granja educativa, o tal vez la ucraniana. Todavía lo estamos planificando, estamos viendo. Por ahora lo próximo que se viene va a ser un trabajo práctico. Algunos de sus compañeros ya le habrás contado de cómo hacer algunas inyecciones. Y después ya pónganse en campaña de empezar a buscar antisépticos y envases para los antisépticos que tengan a disposición ustedes en la casa. Pervinox, alcohol, Espadol, algún amonio cuaternario, algún jabón que tengan. Y vamos a ver de articular esto para que empiecen a salir estas clases de nuevo, estas clases prácticas. Si no salen estas, es más difícil que salgan las próximas, que ya tienden a practicarse con instrumental quirúrgico, con anestesia, con pacientes para algunas prácticas quirúrgicas. Entonces, vamos a sacar algunos prácticos, vamos a hacerlos, me refiero. Pero todavía tenemos que organizarnos bien, a ver cómo lo hacemos. Bueno, chicos, cualquier duda que tengan, se ponen en contacto con Mili.